gigantes de diferentes sectores. Bueno, vamos a ir al lío, vamos a ir con el tiempo real y empiezo con los futuros americanos, que vienen, Roberto, en rojo. Hoy se imponen las caídas. Hoy caída de medio punto para el futuro del Nasdaq 100, baja un 0,54%, el del S&P 500 y el Dow Jones apunta a un descenso en su futuro del 0,67%. El VIX de volatilidad plano, 20,77 puntos. Bajan con más intensidad los futuros en Europa. Los de Alemania, un 1,06%. Los del Eurostock 50, un 1,02%. En Asia la jornada, decía Seba, ha ido de más a menos. Pues sí, pero lo que predomina ahora mismo son la mayoría y absoluta fotografía de números rojos. Tenemos al Nikkei, que como decíamos ha llegado a cruzar ese máximo histórico por encima de los 60.000, ha llegado a marcar 60.013,98 puntos y ahora cae casi el 1%, 59.027 enteros. También importante ver la plaza de Seúl, el Kospi, que se mantiene de forma tímida en los avances del 0,11%, 6.434 enteros, hoy que también ha marcado nuevos máximos, y viendo cómo en India el Nifty retrocede 0,55% hasta los 24.245 puntos. En cuanto a Australia, el ASX 200 retrocede un 0,78%, 8.774 puntos, y en la parte china las mayores caídas, igual que ayer, el Hansen de Hong Kong abajo el 1%, 25.887 puntos, y Shanghái 0,77% a la baja, 4.074 enteros. Vamos ahora con Bitcoin y con Ethereum, la principal criptomoneda, 77.943 dólares. Nada, ni se mueve frente al día de ayer. Ethereum sí recorta un 2%, tiempo real 2.348 dólares. Esta es la instantánea. Vamos con el contenido. Bueno, como decía, tenemos unos cuantos datos, ya lo avanzabas antes. Actividad manufacturera de Japón crece a su ritmo más alto en 4 años ante el temor que despierta la guerra en Oriente Medio. En Seúl tenemos Producto Interior Bruto, PIB, crece más de lo esperado, sobre todo por los chips. Pues sí, esos semiconductores que dejan su huella en la macro. Empezando por esta parte del mundo, por Corea. En Seúl el PIB ha crecido un 1,7% en tasa trimestral. Es el mayor repunte desde el tercer trimestre de 2020 en la cuarta economía de Asia. El Banco de Corea señala que ese crecimiento se debe al aumento del 5,1% en las exportaciones, liderado por los envíos de esos componentes informáticos, entre los que se excluyen los semiconductores utilizados en infraestructura de IA. En cuanto a Japón, el PMI manufacturero arroja una subida hasta 54,9 desde el 51,6 de marzo, mientras las empresas han aumentado la producción ante la preocupación por la posible escasez de suministro que se desata de las tensiones en Oriente Medio. El sector servicios, sin embargo, su actividad se ralentiza, el ritmo más lento en 11 meses, por las presiones inflacionarias que se intensifican en este contexto. Con todo, la confianza empresarial se debilita hasta su nivel más bajo desde agosto de 2020. Mirando a la tecnología, en Seúl las acciones de SK Hynix han conquistado máximos tras multiplicar por 5 sus beneficios trimestrales. Aleja cualquier preocupación sobre la demanda. Pues sí, su jefe de ventas, que acaba de decir que las peticiones, que la demanda de esos suministros de chips durante los próximos 3 años ya supera con creces su capacidad de producción. SK Hynix, que es uno de los grandes proveedores de Nvidia, ha batido previsiones por ese auge de la memoria de alto ancho de banda que limita la oferta ante tal demanda y eleva los precios, en concreto de las memorias de RAM y NAND. Disipa así las preocupaciones del mercado sobre la demanda, y vemos cómo está subiendo en el año sus títulos un 90%. En cuanto a lo que está siendo la fotografía en el día de hoy, las acciones de SK Hynix hoy, que han tocado máximos, retroceden hasta ahora al 0,98%. Y en cuanto a su rival Samsung Electronics, ha tocado también récord intradía, pese a que los inversores están atentos a la evolución de sus trabajadores, ya que los sindicatos esperan que más de 30.000 asistan a una manifestación hoy antes de una huelga para el próximo mes. Bueno, vamos con TSMC, que afirma que el último equipo de fabricación de chips de ASML es demasiado caro para su uso.
Pues sí, ya hasta ahora vemos como en Taipei, en Taiwán, el TSMC está subiendo un 1,95% sus acciones. Según informa Bloomberg, la taiwanesa va a retrasar hasta 2029 el despliegue de esas máquinas de litografía más avanzadas de ASML para la producción de chips con el fin de ahorrar dinero. Es un escenario que azota y mucho la compañía europea. Bueno, atentos a SoftBank, se dispara un 6% mientras eleva su apuesta por la inteligencia artificial. Pues sí, según informa Bloomberg, la compañía está asumiendo más deuda en su apuesta por la inteligencia artificial y busca un préstamo con margen de 10.000 millones de dólares respaldado por sus participaciones en OpenAI. Hoy que hemos visto al Nikkei marcar máximos y vemos a SoftBank a esta hora cotizando con avances del 1,78%. Tenemos más protagonistas. Tome nota, los gigantes tecnológicos chinos Tencent y Alibaba están en conversaciones para invertir en DeepSeek con una valoración superior a los 20.000 millones de dólares. Noticia que ha publicado The Information y, según los analistas de Bloomberg Intelligence, afirman que esta medida no indica una salida a bolsa. La startup se está expandiendo al campo de los agentes de IA para competir con OpenCloud a medida que los inversores se protegen ante la débil monetización de la IA en el mercado chino, dominado por el código abierto. Vamos ahora con Lululemon. Anuncia que elegirá a un ex ejecutivo de Nike como su próximo director ejecutivo. Pues sí, es una de las noticias que ha sacudido a ese mercado deportivo. Heidi O'Neill se va a unir a Lululemon Athletic en septiembre como en el puesto de dirección ejecutiva y reemplazará a Calvin McDonald's. El minorista de ropa deportiva chino conocido se ve presionado para reactivar su negocio que está en dificultades. Sus acciones se han desplomado un 38% en un año debido a la contracción de las ventas en Estados Unidos, en un momento en el que los gustos de los consumidores se inclinan hacia competidores y versiones más económicas de la ropa deportiva de la compañía. Lululemon, que ha caído un 6% tras conocer esta noticia en las operaciones de cierre de mercado. Atentos al mercado americano. Hoy conoceremos dato preliminar de PMI del sector servicios y manufacturero de abril, solicitudes de desempleo y balance general de la Reserva Federal. Además, publican resultados Intel, American Express y Union Pacific. Ayer ganancias, verde y rebote importante. El Nasdaq subió un 1,64%, el S&P 500 un 1% y el Dow Jones se anotó un alza del 0,69. Los índices se ven impulsados por el nuevo plazo que le ha dado Trump a Irán de 3 a 5 días para retomar las negociaciones y también por la gran subida de los valores tecnológicos, aunque hay un valor que se está cayendo en After Hours. Tesla, sus títulos caen más de un 2% después de que sus ingresos de 22.387 millones de dólares se queden por debajo de lo esperado por los analistas. Además, al mercado preocupa la rentabilidad de la empresa después de que la automovilística anunciara un gasto de capital de 2.500 millones, 600 más de lo que dictaba el consenso de expertos. Elon Musk ha anunciado además en la presentación de resultados que elevará el plan de gasto en un 25%, un gasto para más que está completamente justificado viendo los planes futuros en robótica, inteligencia artificial y chips. La presentación también se centró en mostrar los avances de la empresa, uno de ellos relacionado con el CyberCab, el cual Musk ha dicho que espera su fabricación en masa este año. Acabamos de iniciar la producción del CyberCab y pronto comenzaremos la del camión semirremolque. Ahora bien, debo decir que siempre que se lanza un producto nuevo con una cadena de suministro completamente nueva, en la que todo es nuevo, la curva de producción suele ser una curva en S alargada. Por lo tanto, cabe esperar que la producción inicial del CyberCab y del semirremolque sea muy lenta, pero que luego se acelere y crezca de forma casi exponencial hasta finales de año y sin duda el año que viene también. Bueno, otra de las empresas que está resbalando en el After Hours es IBM. Baja casi un 8%. Ha sufrido una ralentización del crecimiento en varias de sus áreas de negocio. Sus ingresos superan expectativas de forma justa, llegan a los 15.000 millones, pero crecen un 9%, por debajo del 12% del trimestre anterior. Su segmento de software también registra un crecimiento más lento del 11,3%. Otro de los aspectos que más ha preocupado a los analistas es que no haya aumentado su previsión de ingresos, que sigue anclada en el crecimiento del 5%. Son razones que le hacen caer a pesar de anunciar
un beneficio neto de 1.220 millones de dólares o un beneficio por acción de 1,28 por encima de lo cosechado el año pasado. Bueno, convenció al mercado con sus cuentas Boeing. Ha conseguido reducir sus pérdidas en un 77% respecto al primer trimestre de 2025. Su flujo de caja pasa de un saldo negativo de 2.290 millones a 1.454 millones. Sus ventas aumentan un 14% hasta superar los 22.000 millones de dólares y sus entregas también crecen un 10% respecto al mismo periodo del año anterior. En las últimas horas, el protagonismo es para Microsoft, ya que ha anunciado una inversión de 18.000 millones de dólares en Australia hasta 2029 para expandir la infraestructura de inteligencia artificial. También destaca Lululemon, que ha nombrado a Heidi O'Neill, ex ejecutiva de Nike, como su nueva CEO, y Warner, cuyos accionistas votarán hoy el acuerdo de Paramount. Son las 7:27, miramos a Europa. Bueno, empieza el baile. Ángeles Lozano, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, con muchísimo ritmo. Bueno, ¿tenemos cuántos resultados? Y son las 7:27. ¿Cuántos? Pues ahora mismo estoy contando que van a cotizar 7, pero nos faltan, por ejemplo, algunos de España. Bankinter a las 7:30, 3:30. Voy con los que de momento tenemos. Ventas de Nestlé en el primer trimestre caen un 5,7% hasta 21.300 millones de francos suizos. Una farmacéutica, Roche, registra un crecimiento de ventas del 6% a tipo de cambio constante. La facturación es de 14.700 millones de francos suizos en el primer trimestre y confirma previsiones para este año. Renault, ingresos que aumentan un 7,3% entre enero y marzo. Confirma igualmente objetivos. Nokia, ingresos en el primer trimestre del ejercicio en línea con las expectativas. El beneficio neto atribuible al grupo de 87 millones de euros frente a las pérdidas, los números rojos de 60 millones de euros del mismo periodo del año anterior. Ayer también se publicaban al cierre cifras que van a cotizar esta mañana. Exilor Luxottica ha informado de un aumento del 11% en las ventas a tipo de cambio constante de enero a marzo. El grupo ha hablado de un buen desempeño en Norteamérica en sus dos segmentos principales. Todo lo contrario, Carrefour, ventas del primer trimestre por debajo de las expectativas, aumento del 2,2% hasta 21.140 millones de euros, pero a pesar de esa subida tan ligera confirma objetivos financieros para este año. Y en el caso del grupo de belleza L'Oréal, un crecimiento de ventas comparables de casi el 7%, fuerte demanda de productos premium para el cuidado del cabello y también en el segmento de fragancias, especialmente en América del Norte y los mercados emergentes, lo que compensa la debilidad en Oriente Medio. Tenemos además datos macro que se van a conocer hoy. PMI compuesto de abril en la eurozona y en el Reino Unido. Pagan dividendo Unicaja y Airbus, y también sabemos que Digi, la operadora de telecomunicaciones de origen rumano, ha decidido suspender el proceso de salida a bolsa de su filial en España por la inestabilidad de los mercados. Bueno, del día de ayer, ¿con qué te quedas? Un par de pinceladas. El IBEX 35 consiguió aguantar los 18.000 puntos. Parece que ese objetivo se pone difícil hoy porque los futuros vienen con caídas. Parte desde 18.006. Ayer bajó un 0,75% entre los valores más bajistas, Amadeus, IAG o Telefónica, que caían más de un 3%. Subidas para Repsol, Solaria, Acciona Energía o Enagas. Y en el resto de Europa vimos al DAX alemán dejarse un 0,3, París cayó casi un punto porcentual, Milán un 0,25 y el FT100 de Londres un 0,2. Y una cosita más, una advertencia. La Comisión Nacional del Mercado de Valores dice que hay más OPAs, ofertas públicas de adquisición de acciones, que salidas a bolsa, y por lo tanto Carlos San Basilio reclama medidas. El presidente del Supervisor pide ayuda al Tesoro para mejorar el acceso al mercado. Esto pasó en la conferencia anual del mercado de capitales español de la Asociación de Mercados Financieros en Europa, que se celebró ayer en Madrid. Las acciones pierden peso frente al conjunto de la economía, advirtió, alzó la bandera el presidente de la CNMV. Despierta, invierte, gana. Si quieres tener futuro, tienes que invertir en él. Ahora con Bankinter Investment